¿Qué tal? Soy Ángel García y el día de hoy les voy a hablar del soundtrack más inmersivo del Super Nintendo. Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Primero hablemos un poco de Donkey Kong Country para contextualizarnos. En 1994, Nintendo junto con la compañía Rare lanzaron un videojuego que explotaba al máximo las capacidades gráficas del Super Nintendo y que fue una completa innovación con sus imágenes en 3D pre-renderizadas. Vean esos gráficos, vean la tridimensionalidad de los objetos. Una delicia visual. Al mismo tiempo, el juego nos mostró las posibilidades del chip de sonido de la mano de un excelente soundtrack compuesto por David Wise y que nos permitió escuchar música increíble. Escuchen esta hermosura. Como era de esperarse, tras su éxito se lanzó una secuela que no solo mejoró los gráficos, la jugabilidad o el diseño de niveles, sino que nos presentó el que a mi parecer es el mejor soundtrack del SNES. Y el día de hoy vamos a ver por qué. Para este análisis vamos a dividir el soundtrack en 4 categorías: épica, lúdica, de acción y ambiental. En la categoría épica tenemos temas que van completamente relacionados con lo que vemos en pantalla. Una aventura fantástica, batallas, peligro, retos, etc. Temas como Bossa Nova, que no es un Bossa Nova, Crook's March o Haunted Chase nos relatan de manera auditiva lo que estamos viendo. Los temas de bonus, los temas de los personajes secundarios y algunos temas como Snakey Shanty son los que he denominado como lúdicos, que nos tiran buena vibra, buen rollo y nos invitan a divertirnos. En el apartado de acción tenemos joyas como Bad Bird Rag, que sube de tono y de velocidad en cada repetición, lo cual nos obliga a ir más rápido. Pero el apartado en el que más luce este juego es el apartado ambiental. Veamos cómo enfrenta el soundtrack un jugador primerizo. Escuchen esta fanfarria épica. Y se pone aún más épico con esta introducción. El tema del título es simplemente genial. Majestuoso, grande. Viene este tema lúdico, este tema divertido, bonito, que por cierto está basado en la armonía del primer juego de Donkey Kong. Seguimos con la imponencia, vemos este escenario y se nos presenta esta música que nos está advirtiendo que viene una gran aventura. Y llegamos al primer nivel. Vamos empezando una aventura épica y no hay música, solo hay sonidos. Crujir de maderas, el sonido del mar. De repente se siente uno como en alta mar. Y es que de eso se trata la inmersión de este juego. Con esta introducción majestuosa que nos mostraron al inicio, esperamos epicidad. Y eso es lo que el juego nos entrega en general. Pero, como vamos a ver a continuación, muchos de los temas lo hacen presentándonos auditivamente lo contrario a lo que estamos viendo en pantalla. Después de analizar todo el soundtrack
y descubrir que la mayoría de los temas, si no es que todos, se relacionan con el tema del título, ya sea melódica o armónicamente, y algunos hacen además referencias a temas conocidos, como es el caso de Clubas Reveille, que misteriosamente se parece a Montescos contra Capuletos del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. O referencias al videojuego anterior, como el caso de Clumps Rumps, cuya melodía es una variación inspirada en el tema de Gangplank Galleon, porque estamos en el mismo barco. O el tema del bonus, que es una reorquestación de Island Swing. He llegado a la conclusión de que en el futuro nos hará falta otro video para hablar de cómo, con un simple tema, con una sencilla melodía, podemos obtener todos estos temas. Un video sobre composición, sobre desarrollo, un video sobre reutilización de material temático. Comenta si te gustaría ver dicho video en el futuro o en el pasado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Vamos pues a hacer un breve repaso por algunos de los más representativos temas de este soundtrack. El segundo tema inicia con estos efectos de sonido, que es lo que hace a este soundtrack inmersivo. Los efectos de sonido son parte del soundtrack, no son parte del nivel, son parte del soundtrack. Comienza con estos sonidos de viento que poco a poco irán desapareciendo y le cederán espacio a los instrumentos, a las melodías, a las armonías. Aquí suena un tema basado completamente en el tema del título, pero en modo mayor en lugar de menor. Y esto nos va a empezar a dibujar la constante de este tipo de temas inmersivos. Efectos de sonido que nos describen el ambiente y temas que contrastan con la situación en la que estamos. Estamos ante una situación tal vez de peligro, algo nuevo, tenemos una aventura, nos estamos enfrentando a enemigos y lo que suena es completamente tranquilizante, completamente alegre. Es una música que, en lugar de describirnos la situación a la que se enfrentan nuestros personajes, nos sumergen en el escenario, en el paisaje. Ahora viene Lockjaw Saga. Este tema, a diferencia de Aquatic Ambience, nos presenta una situación acuática, pero de peligro. Aquí volvemos a ver esa constante de la que hablamos. Empieza con estos sonidos acuosos para meternos en el contexto de en dónde estamos. Posteriormente, nos va a presentar este tema casi de acción, este tema épico orquestal y con esta melodía en el corno. Después tenemos el tema de Hot Head Bob. Es curioso porque estamos rodeados de lava y lo que hace este tema es mostrarnos como la parte relajante, no de estar ahí, sino de estar desde fuera observando este paisaje de lava burbujeante, pero sin que nosotros nos estemos quemando. Se escuchan estos sonidos de burbujas, pero la melodía es muy agradable, una melodía media nostálgica, muy bonita. Estamos en modo menor y en una parte pasamos a modo mayor. La canción no es ni muy lenta ni muy rápida, tiene un buen groove y sin embargo la melodía tiene muchísimos tintes emocionales. Esto es parte de lo que vamos a ver a lo largo del juego. Las melodías que compuso David Wise tienen un alto contenido emocional. Y esto se logra debido a que las notas por lo general caen en extensiones de la armonía, en extensiones de los acordes.
Nos vamos ahora con Mining Melancholy, una canción de entrada muy melancólica, pero que cuando comienza nos transporta directamente al mundo de las minas. Escuchen estos sonidos, que por cierto, según lo que he leído, es un sample de un pandero de un teclado viejito un par de octavas por debajo de lo que debe de sonar y afinadas ciertas notas para generar este ritmo melódico. Cuando escucho esta canción me dan unas ganas tremendas de irme a minar ahí a ese mundo lleno de cristales y de cocodrilos y todo lo demás. Después de que introduce un poco más de ritmo y todo este contexto armónico menor, porque vamos a ver una constante en este tipo de canciones también, que son ambientales, que están mayormente en menor, una melodía muy melancólica. Lo que les decía, melodías muy bonitas, muy cantables y con un alto grado emocional. Escuchen nada más esto. Es interesante el contraste que hace de venir con ritmo y cortar el ritmo para dejarnos estas secciones solo con las voces, secciones muy meditabundas, secciones muy de introspección que nos transportan a este ambiente de cuevas subterráneas. Bayou Boogie, otra joya de la inmersión. Comienza con este ritmo generado con sonidos que escucharías normalmente en una noche tranquila en un pantano. Es una canción que fácilmente se puede utilizar para meditar o para hacer yoga. Nos envuelve en esta temática de pantanos, pero con una melodía, unas armonías, un contexto musical muy sereno, muy tranquilizante. Muy por el contrario de lo que estamos viviendo en el juego, donde un montón de cocodrilos nos quieren comer. Por cierto, hay elementos aquí, sobre todo con ese sintetizador que suena percutivo, que me recuerdan mucho a Aquatic Ambience. Y llegamos con Sticker Brush Symphony, la que es para mí la mejor canción de este soundtrack, el mejor tema del Super Nintendo e incluso yo diría que uno de los mejores temas compuestos para videojuegos en la historia de siempre. Un tema que va creciendo poco a poco, que inicia con este ostinato que se repite durante todo el loop. No deja de repetirse, un ostinato que nos va a generar por sí mismo cierto contexto armónico. Además, hay una serie de armonías que se están contraponiendo con este ostinato y que se verán enriquecidas por el mismo. Esto genera una serie de armonías complejas, pero que no se sienten complejas por el movimiento del ostinato. Vamos a sumarle a esto que en la progresión tenemos algunas inversiones, lo cual nos va a generar cierta tensión. Esta parte en la que entra un sintetizador en el bajo, un poco agresivo, pero que mantiene este estatus tranquilo y melancólico de la canción, se desarrolla sobre la progresión de Mining Melancholy, con una ligera variación, que es esta inversión. Sin esta inversión, la canción perdería la mitad de su contenido emocional. Y cuando parece que ya nada más puede suceder, entra un ritmo lineal. Es un ritmo en el que ninguno de los elementos de la batería, los tambores o los platillos, se toca simultáneamente con otro. Es decir, o solo hay un tambor, o solo hay un platillo, o solo está la tarola, pero no va a haber dos al mismo tiempo. Estos son los ritmos lineales. Y este ritmo lineal le da muchísimo groove, muchísimo movimiento, pero sin quitarle el aspecto emotivo. Y no quitemos del renglón que este tema está sonando cuando estamos atrapados en un laberinto interminable y estresante de espinos. Es el videojuego diciéndonos: yo sé que estos son unos de los niveles más difíciles, pero tranquilo, yo sé que tú puedes. Este tema, como muchos otros, se diluye, se disuelve en sí mismo. Inicia, crece, llega a un máximo y posteriormente se va reduciendo de una manera tan suave al punto de inicio que no sabes en qué momento termina y vuelve a empezar. Lo cual hace que escucharlo indefinidas veces no sea cansado. Snakey Shanty, que ya vimos que es uno de los temas lúdicos, que está basado en Gangplank Galleon. Flight of the Singer nos ofrece otro tipo de ambientación, otro tipo de inmersión. Nos presenta con esta serie de sonidos como de guitarra con palm mute y con delay
este ambiente de zumbido, este ambiente relacionado con las abejas. Estamos en un panal gigante lleno de miel. Yo esperaría sonidos celestiales, sonidos dulces, música completamente tranquila y nos presenta un ámbito tenso, un ámbito un tanto de acción. Pero al mismo tiempo hay este lado ambiental, este lado de tranquilidad y una melodía igual de bonita que las anteriores. Por lo general este tipo de melodías van a terminar en una nota que no es la nota principal de nuestra escala, deseándonos que continúe más allá. Luego viene Disco Train, un tema que básicamente nos está describiendo lo que sucede en el fondo. Es un tema de una feria. No nos está describiendo que estamos en una montaña rusa de la muerte a kilómetros de altura y que podemos caer en cualquier momento. No, nos está describiendo la sensación de estar en un juego mecánico, en una feria. Pero de repente aparece esto. Gritos en el fondo, un detalle excepcional, casi una broma hecha por David Wise. ¡Qué detalle tan genial! Forest Interlude, otro tema digno de ser parte de una sesión de meditación o de yoga. En esta ocasión, este tema ambiental nos presenta una serie de acordes que nos dibujan, no una tonalidad menor, sino un espacio modal. Hay una melodía muy bonita, sonidos y sintetizadores muy agradables y un ritmo hecho con sonidos ambientales de bosque, sonidos de aves, sonidos de hojas. Este me pareció un detalle excepcional. Además, cuando parece que ya lo escuchamos todo, hace este cambio armónico inesperado. Nos manda a otro contexto completamente contrario. Ahora sí, estamos de nuevo en tonalidad menor, realmente es un modo dórico, pero nos evoca mucho a la sensación del resto de las canciones ambientales. Por cierto, esta progresión es básicamente la misma que Get Lucky de Daft Punk. Cuando llegamos a Haunted Chase, no podemos evitar notar que tiene un ligero parecido, un misterioso parecido con Night on the Bald Mountain de Mussorgsky. Luego viene otro tema súper relajante. In Snowbound Land. En esta ocasión iniciamos en mayor, pero aún así no deja de transmitirnos esta vibra súper tranquila, con estos sonidos de sintetizador creados a partir de ruido blanco que nos evocan hielo, cristales, congelamiento, frío. Más sin embargo, no nos hacen sentir frío, nos hacen sentir tranquilidad. Después también se mueve, como era de esperarse, a un modo menor. Y como las otras canciones, se diluye en sí mismo. Cabe mencionar que el diseño sonoro es increíble. Los efectos de sonido, los bajos, las percusiones, los sintetizadores. Incluso las cuerdas y los metales, que son muy difíciles, están dentro de lo que cabe bien logrados en ensambles, pero son increíbles cuando están solos. La tuba, el trombón, la trompeta, los pianos. Y hay que destacar las tarolas, que son dignas de la mejor producción pop. Es curioso que al final del juego nos presente esta imagen en la que solo escuchamos ambiente, el sonido del viento, recordándonos qué tan inmersivo es este juego. Y esto es todo por hoy. Si te gustó el video, regálame un like. No te cuesta nada
y esto le ayuda muchísimo al canal. Y si quieres ayudarme aún más, puedes unirte a mi Patreon y recibir contenido exclusivo en esta plataforma. Comenta qué otro soundtrack te gustaría ver analizado, comparte este video con algún fan de los videojuegos, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Gracias a Quetzal en Cámara, yo soy Ángel García y nos vemos en el próximo video.